Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje donde la ciencia cobra vida y las moléculas cuentan su historia. Nuestro grupo está conformado por Jimena Cango, Mariela Castillo, Nicole Rodríguez y mi persona Jenny Choncho. Y hoy nos complace darles la bienvenida a la asignatura de bioquímica, una disciplina que nos permite entender el lenguaje químico de la vida misma. Dentro del presente video vamos a tratar acerca de la introducción de la bioquímica. Vamos a hablar también lo que es el tipo de moléculas, pH, sales minerales, glúcidos y lípidos. Vamos a partir con la introducción a la bioquímica. La bioquímica se pregunta acerca del modo en que miles de diferentes moléculas inanimadas dieron lugar a las complejas propiedades de los organismos vivos. La bioquímica antes era conocida como química biológica o fisiológica. Esta surge a partir de las investigaciones de fisiologistas y químicos acerca de los compuestos y reacciones químicas en seres humanos y plantas en el siglo XIX. Hace 5.000 años, cuando se descubrió la fermentación de la comida, bajo este proceso despierta la curiosidad de algunos científicos por el proceso anaeróbico en dicho suceso. En la siguiente imagen podemos observar al químico y médico alemán Karl Neuber. Pero ¿quién fue Karl Neuber? Él fue quien propuso el término de bioquímica en el año de 1903. Él, junto a otros científicos, los cuales aportaron a la bioquímica con algunos experimentos tales como Friedrich Wöhler, Alceme Peyen, Just von Liebig, Louis Pasteur, Claude Bernard. Friedrich Wöhler, un pedagogo químico inglés, aporta con el descubrimiento del berilio, aluminio metálico, en el cual él mencionaba que no solo se puede separar en materia orgánica el aluminio metálico, sino que también podría ser fabricado en el laboratorio. Pero el hito más importante que aportó Friedrich fue en el año de 1828, con la publicación de un artículo acerca de la síntesis de la urea. También tenemos al químico francés Alceme Peyen, quien en 1833 descubre las enzimas diastasa de origen vegetal, en la cual él menciona que ésta sirve para el proceso metabólico como el de la glucosa, es decir, producir energía y para la germinación. También tenemos al aporte de Just van Liebig, quien junto con Friedrich Wöhler descubrieron la propiedad de los isómeros o también llamados enantiómeros. Por otra parte, tenemos a Louis Pasteur, químico y microbiólogo francés, quien desmintió la teoría que había propuesto Aristóteles de la generación espontánea. Pero él cómo desmintió esta teoría, pues a través de experimentos en la cual observó la descomposición de la materia. Y finalmente tenemos el aporte de Claude Bernard, un médico y fisiólogo francés, el cual él aporta la relación entre la medicina experimental con la bioquímica. Ahora, para poder entender la definición de la bioquímica, partimos desde la terminología, comprender la terminología de la bioquímica, tal como bio significa vida, más quimos significa sumo, más ico igual relativo a ciencia que estudia las bases químicas de la vida. De tal manera que bajo esta terminología la definen como una ciencia que se encarga de estudiar desde una perspectiva química la estructura y las funciones de los seres vivos. Pero esta no fue la definición final de la bioquímica que propuso Karl Neuber. Para Karl Neuber, la bioquímica
Es el estudio sistemático de los compuestos químicos que forman los sistemas vivos, su organización y los principios de participación en los procesos de la vida. De tal manera que bajo esta definición a Carl Neumann se le atribuye como el padre de la bioquímica. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo y la importancia de la bioquímica. La bioquímica tiene como objetivo principal la comprensión integral a nivel molecular de todos los procesos químicos relacionados con las células vivas. También tiene como importancia en la que él dice que los estudios bioquímicos contribuyen a diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades. Ahora vamos hablar acerca de la división de la bioquímica. Pues sí, la bioquímica se divide en tres partes como bioquímica estructural, bioquímica metabólica, biología molecular o también conocida como genética molecular. Dentro de la bioquímica estructural, eh, esta comprende, esta comprende la composición, la conformación, estructura, características y clasificación, más la función biológica. En cuanto a la bioquímica metabólica, esta va a estar comprendida por la absorción, transformación, recorrido, excreción y eliminación de biomoléculas como el ácido nucleico, los lípidos, las proteínas, las hormonas y las vitaminas. Mientras que en la biología molecular o genética molecular va a comprender el almacenamiento, la transmisión y la expresión de la información genética. Ahora bien, como parte de una actividad para entender y lograr verificar que hayan entendido acerca de la bioquímica, se va a dejar en la descripción un enlace de una actividad en EducaPlay, la cual va a estar conformada por 3 preguntas que están relacionadas al tema antes dicho. Eso es todo en cuanto a mi participación. Ahora doy paso a mi siguiente compañera. Ya que hemos revisado un poco de la historia de la bioquímica y algunas funciones o divisiones, ahora analizaremos los bioelementos y biomoléculas que son estudiados por la bioquímica. Primeramente, tenemos que los bioelementos se van a dividir en primarios, secundarios y oligoelementos. Dentro de los primarios entrarán en estudio el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que están presentes en un 85% en la materia viva. Los bioelementos secundarios son el fósforo y el azufre, presentes en un 4,5%, y finalmente los oligoelementos, que representan el resto de materia viva, es decir, que son todo el resto de la tabla periódica, y estos estarán presentes en un 0,5%. Por otro lado, tenemos las biomoléculas o también conocidas como macromoléculas. Estos se van a dividir en dos grupos, orgánicas e inorgánicas. Dentro de las orgánicas entran los glúcidos con una función energética, los lípidos que igualmente cumplen una función energética y al mismo tiempo estructural, las proteínas cumplen una función estructural, hormonas que ya cumplen con una función dinámica al igual que las vitaminas. Y también estudiaremos los ácidos nucleicos, donde se incluye el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Y dentro de las macromoléculas inorgánicas se estudiarán sales, minerales, agua y algunos gases. Bien, a continuación tenemos una actividad en EducaPlay, misma que es muy interactiva y sirve para poner en práctica los conocimientos adquiridos.
Forman el 4,5% de los organismos. Esos son los bioelementos secundarios. Perfecto. Representan el 95% de la materia viva. Estos serán los bioelementos primarios. Elementos primarios. ¿Correcto? El ADN y ARN pertenecen a los ácidos nucleicos. Se encuentran en concentraciones bajas. Recordamos que había un grupo de bioelementos que estaban en un 0,5% de concentración y esos son los oligoelementos. Oligo. Correcto. Se encuentran disueltas en iones. Esto no lo especificamos, pero sabemos que son las sales minerales. Los glúcidos también son conocidos como carbohidratos. Carbohidratos. Moléculas de la vida. Biomoléculas. Biomoléculas. Las biomoléculas se dividen en inorgánicas y orgánicas. Ya lo mencionamos. Grupo de moléculas biológicas que comparten dos características. Son insolubles en agua y ricas en energía. Estos son los lípidos. Son procesos fundamentales para el intercambio gaseoso. A ver, los gases. Y representan en el organismo el 75%. Esto tampoco lo hemos recalcado, pero se sabe que es el agua. Perfecto. Continuando, vamos a hablar de las sales minerales. Estas se pueden dividir en tres grupos: precipitadas, disueltas y las que están asociadas a moléculas orgánicas. Dentro de las precipitadas nos encontramos que estas cuentan con una estructura sólida y se van a dividir en tres subgrupos, que son los silicatos, carbonato cálcico y fosfato cálcico. Dentro de los silicatos tenemos como ejemplo el caparazón de las diatomeas y también algunos casos vegetales como las gramíneas. Dentro del carbonato cálcico nos encontramos que también pueden estar en caparazones de corales o de algunos moluscos, incluso artrópodos como el escorpión. Y el fosfato cálcico, ese se va a encontrar en el cuerpo o en el esqueleto de todos los seres vertebrados. Bien, en cambio, en las sales minerales disueltas, estas son a manera de catión o anión. Recordemos que los cationes son aquellos que pierden o que ceden sus electrones, mientras que los aniones, estos van a ganar o robar. He aquí unos ejemplos. Los primeros son de cationes y los segundos de aniones. Y finalmente tenemos el grupo que son asociadas a moléculas orgánicas, donde son sales que se unen a moléculas orgánicas. Por ejemplo, el fósforo, cuando se une a un lípido, va a formar la fosfoproteína. Perdón, cuando el fósforo se une a una proteína, forman las fosfoproteínas, y cuando el fósforo se une a un lípido, formarán los fosfolípidos.
Ahora tendremos otra actividad, igualmente para afianzar los conocimientos. Esta es una sopa de letras, donde vamos a recordar algunas palabras que ya hemos mencionado antes. Fosfato cálcico, diatomeas, fosfoproteína y bueno, en honor al tiempo realmente no terminaremos de hacer esta actividad, pero ya podemos ver que algunas palabras tienen cierta relación con el tema que hemos tratado. Las palabras que deberemos encontrar en esta sopa de letras son silicatos, carbonato cálcico, fosfato cálcico, diatomeas, gramíneas, artrópodos, precipitada, ionizadas, asociadas, catión, anión, fosforoteína y fosfolípido. Cada uno de estos términos son aquellos que han sido más relevantes del tema que tratamos. Y finalmente veremos el pH, también conocido como potencial de hidrógeno, que busca medir la concentración de iones de hidrógeno. Existen tres métodos para comprobar o para probar qué tan ácido es alguna muestra con la que estemos tratando. Y están la colorimetría, el pHímetro y las bandas tornasol. Mientras más ácido sea algún, alguna muestra, digámoslo así, significa que tiene bastante concentración de iones de hidrógeno. Por ejemplo, una sustancia que puede ser muy ácida es el ácido clorhídrico e incluso el ácido que está dentro de nuestro estómago. Son dos sustancias que son muy ácidas. Y de igual manera tenemos una actividad que también consiste en una sopa de letras. Las palabras que se deben buscar son potencial de hidrógeno, ácido clorhídrico, papel tornasol, indicador, leche, ácido, base, agua, rojo, azul. Estas dos últimas palabras, rojo y azul, corresponden a el método en el que comprobamos qué tan ácida o básica es una sustancia mediante el método de la colorimetría. Bueno, mis compañeras ya explicaron muy bien el tema de la bioquímica, pero es necesario hacer un pequeño recorderis de lo que mis compañeras expusieron. Bien, si bien la bioquímica, esta va a ser la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos. Dentro de la bioquímica se distinguen las macromoléculas orgánicas y las macromoléculas inorgánicas. Dentro de las macromoléculas orgánicas encontramos a los glúcidos, que estos son aquellos alimentos que nos proporcionan energía, mientras que los lípidos, ellos almacenan la energía y forman parte de las membranas celulares. Asimismo encontramos las proteínas, las hormonas, que estas regulan nuestros procesos biológicos, también tenemos el ácido nucleico y finalmente encontramos las vitaminas, que estas son esenciales para el metabolismo. Por otro lado, las macromoléculas orgánicas, aquí encontramos las sales minerales y el agua.
En esta presente clase vamos a hablar sobre dos macromoléculas orgánicas que son los glúcidos y los lípidos. Los glúcidos. Bien, en esta imagen podemos observar el pan, trigo, azúcar, fideos o pasta. Estos son un claro ejemplo de los glúcidos. Más adelante vamos a ver que los glúcidos también se los denominan de diferente forma. Dentro de este grupo vamos a definirlos, vamos a ver sus características, sus funciones y su clasificación, que es muy importante. Los glúcidos también son conocidos como carbohidratos, hidratos de carbono o carbono hidratado. Estos son macromoléculas orgánicas, tal como lo mencionamos en el inicio, que está formado por el carbono, hidrógeno y oxígeno. Y esta es la fuente principal de energía para los organismos. Aquí los seres vivos van a almacenar su energía en forma de glucógeno, mientras que los vegetales almacenan esa energía en forma de almidón. Bien, los glúcidos, estos son sustancias solubles en agua y tienen un tipo de enlace que es glicosídico o glucosídico, es decir, que son enlaces covalentes que une a un carbohidrato a otra molécula. En cuanto a su fórmula, este consta de un carbono, una molécula de agua y N mayor o igual a 3. Es importante recordar esta fórmula para distinguirlos de los lípidos que se los irá analizando más adelante. Los glúcidos también tienen un grupo funcional en donde está integrado el hidroxilo, que es el OH, y el carbonilo, que es el carbono, un doble enlace y una molécula de oxígeno. Ahora vamos a hablar sobre aquellas funciones que cumplen los glúcidos. Dentro de ellas tenemos 5 principales, que tenemos la energética. Nosotros al momento de consumir algunos carbohidratos, esos nos proporcionan energía. En cuanto a la función de ahorran proteínas, nuestro cuerpo va a utilizar la suficiente energía para realizar aquellas actividades diarias, es decir, nuestro cuerpo no va a utilizar toda nuestra energía, sino va a utilizar la energía necesaria. En cuanto a la otra función que es previenen los cuerpos cetónicos, primero hay que tener en cuenta que los cuerpos cetónicos, estos se forman por la falta del consumo de aquellos carbohidratos. Cuando nuestro cuerpo tiene una baja cantidad de carbohidratos, nuestro cuerpo puede producir aquellos cuerpos cetónicos, lo cual resulta perjudicial para nuestra salud. La siguiente función tenemos que forman parte de los tejidos importantes. Dentro de esos tejidos importantes tenemos el tejido conectivo, el tejido nervioso, también aquellas moléculas de ADN, el ARN y el ATP. Y por último tenemos la reguladora, que esta nos ayuda para el tránsito intestinal gracias a la fibra que tienen aquellos carbohidratos. También ralentiza el vacío del estómago y aumenta la saciedad. En cuanto a su clasificación, también tenemos por la posición del grupo carbonilo. Cuando el grupo carbonilo se encuentra en el extremo de la cadena, este va a ser un aldehído y va a recibir el nombre de aldosa. Cuando el grupo carbonilo se encuentra situado en cualquier posición de la cadena, tal como lo estoy señalando, esta va a ser una cetona y por lo tanto va a recibir el nombre de cetosa.
Continuando con la clasificación de los glúcidos, estos se van a dividir en simples y complejos. Dentro de los simples solo se encuentran los monosacáridos, que estas son las moléculas más simples que más adelante se explicarán con algunos ejemplos. Dentro de los complejos encontramos los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Toda esta clasificación se irá analizando más adelante. Dentro de los simples habíamos mencionado que se encuentran los monosacáridos, que estas son las moléculas más simples que no pueden ser hidrolizadas. Estos azúcares incluyen lo que es una triosa. Una triosa, es decir, que está constituida por 3 carbonos, la tetrosa por 4 carbonos, la pentosa por 5 carbonos, la hexosa por 6 carbonos y la heptosa que es por 7 carbonos. Y un ejemplo claro de los monosacáridos tenemos la glucosa, que la glucosa se encuentra presente en algunas frutas, como en el caso del banano. Dentro de los complejos encontramos los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Dentro de los disacáridos, estos son los carbohidratos que al ser hidrolizados producen 2 moléculas del mismo o diferente aminoácido. Unos ejemplos claros de los disacáridos tenemos la sacarosa, que es el azúcar, la lactosa, que tenemos de ejemplo la leche, el queso y el yogur, y por último la maltosa, que se encuentra presente en el trigo. Dentro de los oligosacáridos, estos son el resultado de la hidrólisis de 2 a 10 moléculas de monosacáridos. Aquí unos ejemplos claros tenemos la macatriosa y la inulina. La inulina, esta se encuentra presente en la cebolla y el ajo. Y por último tenemos los polisacáridos, que aquí los polisacáridos, estos se forman de la polimerización de más de 10 unidades de aminoácidos. Unos ejemplos claros tenemos el almidón, que se encuentra presente en la papa y en el frijol. Bueno, existen muchos más alimentos que presentan almidón. También tenemos el glucógeno y la celulosa. Y a continuación se presentará una pequeña actividad relacionada con los glúcidos. Bien, un ejemplo de polisacárido ya lo habíamos mencionado, que era el almidón, que se encuentra presente en la papa. Los glúcidos o también conocidos como carbohidratos, estos eran moléculas orgánicas formadas por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Los monosacáridos también ya habíamos analizado que estas eran las moléculas más simples que no podían ser hidrolizadas. Un ejemplo de oligosacárido, aquí tenemos la inulina, que se encontraba presente en la cebolla, en el ajo y en algunos espárragos. Un ejemplo de monosacárido. Monosacárido teníamos la glucosa, que la glucosa se encuentra presente en algunas frutas, como es en el caso del banano. La fórmula de los glúcidos, es por la presencia del carbono, una molécula de agua y N mayor o igual a 3. Y por último, un ejemplo de disacárido, aquí teníamos la sacarosa. Un ejemplo de ella era el azúcar, que comúnmente se la consume. Y eso ha sido todo dentro del tema de los glúcidos, y a continuación vamos a hablar sobre otro tema que es de los lípidos. A continuación se van a hablar de otro grupo de macromoléculas que, al igual que los glúcidos, son importantes en nuestro organismo.
estos son los lípidos. A lo largo de esta intervención veremos que los lípidos no solo nos brindan energía, sino también actúan de manera estructural, principalmente en las membranas celulares. Algunos ejemplos de lípidos, como observamos en la imagen, son el aguacate, el aceite de oliva y el salmón. Veremos también qué son los lípidos, sus características, sus funciones en general y las clasificaciones. Ahora bien, ¿qué son los lípidos? Los lípidos son macromoléculas orgánicas ternarias, es decir, que están formados principalmente por 3 elementos, que es el carbono, por 3 elementos principales, que es el carbono, el hidrógeno y, en menor cantidad, el oxígeno. Aunque también podemos encontrar que está formado por fósforo, azufre y nitrógeno. Bueno, los lípidos, a diferencia de los carbohidratos, solo presentan un grupo funcional. Este es el grupo funcional carboxilo, que se representa de manera COOH. Carboxilo. Ya. Por lo que su fórmula sería CH3CH2N COOH. Esto le confiere que los lípidos sean insolubles en agua, pero sí sean solubles en disolventes orgánicos, tales como el éter, el alcohol, el cloroformo, entre otros. Esto debido a que los lípidos son menos densos que el agua, por lo que tienden a flotar. Un claro ejemplo es cuando tratamos de mezclar el agua y el aceite. El aceite, al ser un líquido siempre va a flotar y jamás se va a mezclar con el agua. Una característica que define o que representa muy bien a los lípidos es su hidrofobicidad. Esta es la capacidad que tienen este grupo de macromoléculas de repeler al agua. Esto se debe a que su estructura está formada por largas cadenas hidrocarbonadas unidas por enlaces 100% covalentes. Cuando los lípidos entran en contacto con el agua, sus moléculas se ordenan de manera que crean una jaula que reduce sus movimientos, como lo observamos aquí. Ellos van a formar una jaula, la cual va a reducir los movimientos de los lípidos. Ahora bien, en cuanto a las funciones que cumplen los lípidos, tenemos que cumplen 4 funciones principales, que es la primera es la reserva energética. ¿A qué me refiero con esto? A que almacenan gran parte de la energía en forma de grasa, por ejemplo, tejido adiposo. La segunda función principal es la estructural, ya que forma parte de las membranas celulares. Además, recubre y proporciona consistencia a nuestros órganos, así como que protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Tenemos la tercera función principal, que es la catalizadora, ya que ayuda a facilitar diversas reacciones químicas, por ejemplo, que los esteroides actúen que cumplan funciones hormonales. Y por último, la transportadora, que ayuda al movimiento de vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K a través de nuestro organismo. Además de estas funciones principales, los lípidos cumplen o desempeñan otras funciones, tales como que son aislantes térmicos debido a que forman parte de las vainas de mielina que recubren a la neurona, como podemos observarlo en esta imagen. ¿Pero por qué es importante? Porque permiten que los impulsos eléctricos que se dan a nivel de nuestro encéfalo se transmitan de manera rápida. De igual manera, los lípidos actúan como aislantes térmicos, ayudando a mantener la temperatura corporal estable, y como amortiguadores contra traumatismos, protegiendo nuestro
órganos internos. De esta manera, los lípidos no solo ayudan como fuente de energía, sino también como elementos que protegen y regulan la temperatura corporal. Dentro de los lípidos, los ácidos grasos son sus unidades básicas estructurales. Se trata de moléculas formadas por cadenas largas de átomos de carbono, hidrógeno y el grupo funcional que habíamos dicho que se denomina carboxilo en un extremo de su cadena. COOH. Cabe recalcar que estas cadenas de ácidos grasos pueden tener de 4 a 24 átomos de carbono. Y cuanto más largos son estas cadenas, son más sólidos los lípidos. Además, los ácidos grasos son los componentes principales de grasas y aceites, como observamos en esta imagen, que tenemos el aceite de oliva, tenemos un salmón, tenemos los huevos, tenemos linaza, tenemos almendras o la chía. Los ácidos grasos son componentes fundamentales de estos ejemplos. Así que los ácidos grasos también van a determinar si el lípido va a ser sólido o va a ser líquido a temperatura ambiente. Eso es un dato muy fundamental de los ácidos grasos. Ahora bien, vamos con la clasificación de estos. La primera clasificación es por el número de enlaces, que pueden ser saturados e insaturados. Los saturados en su estructura solo poseen enlaces simples. Tal es el caso del ácido palmítico, que podemos observar aquí que en su estructura solo posee enlaces simples. Ninguna presencia de enlaces dobles, porque si se da la presencia de enlaces dobles, pasarían a ser ácidos grasos insaturados, que poseen uno o varios dobles enlaces en su cadena, que es el caso del ácido oleico, que en su estructura presenta un solo doble enlace. Cabe recalcar que los ácidos grasos saturados en exceso son un precursor en la elevación del colesterol en la sangre, mientras que los insaturados son más saludables y beneficiosos para el sistema cardiovascular. Asimismo, los ácidos grasos insaturados tienen una subclasificación, que es por el número de dobles enlaces que poseen su estructura o por la disposición del hidrógeno. Cuando hablamos de la clasificación por el número de dobles enlaces que posee, se subclasifica en 3, que son monoinsaturados, poliinsaturados y altamente insaturados. Los monoinsaturados contienen en su estructura un solo doble enlace, como el ácido oleico que ya vimos anteriormente y que está presente en el aceite de oliva. En cambio, los poliinsaturados van a presentar varios dobles enlaces. Tal es el caso del omega 3 y el omega 6, que está presente tanto en pescados como semillas. Y por último tenemos los altamente insaturados, que presentan varios dobles enlaces y son mayor a 20 carbonos. Por ejemplo, el ácido araquidónico, que lo tenemos aquí. Ahora, la otra clasificación de los ácidos grasos insaturados tenemos que es por disposición del hidrógeno, que puede ser cis o trans. Cuando hablamos por cis, es que los hidrógenos se encuentran del mismo lado de la cadena, como observamos aquí, se encuentran del mismo lado, lo que le confiere que la cadena se curve y los hace más fluidos y saludables para los consumidores. Mientras cuando hablamos de trans, es cuando los hidrógenos se disponen de manera no lineal, o sea, se ubican uno frente al otro, lo que le confiere que la cadena esté más lineal y sea menos saludable para el organismo. Ahora, otra clasificación de los ácidos grasos son por el número de carbonos, que sería cadena corta, cadena mediana y cadena larga.
Nos referimos a cadena corta, cuando posee de 4 a 6 carbonos. Tal es el caso del ácido butírico, que en su estructura, como lo observamos aquí, posee 1, 2, 3 y 4 carbonos. Pasando a los de cadena mediana, se caracterizan por poseer en su estructura de 8 a 12 carbonos. Por ejemplo, el ácido láurico, que en su estructura posee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 carbonos. Al ácido láurico lo podemos encontrar en el aceite de coco, mientras que el ácido butírico lo encontramos en la mantequilla. Por último tenemos la cadena larga, que se caracteriza por poseer de 14 a 24 carbonos en su estructura. Tal es el caso del ácido oleico, que posee en su estructura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 carbonos en su estructura. Ahora bien, pasamos a otra clasificación de los ácidos grasos, que es por su obtención, que son esenciales y no esenciales. Los ácidos grasos esenciales son aquellos que el cuerpo puede generar o sintetizar de manera directa, por lo que deben ser obtenidos a través de la dieta. Un claro ejemplo es el ácido linolénico, que lo encontramos aquí, que lo observamos aquí, y se lo puede obtener a través de la ingesta de frutos secos, como los observamos aquí, que se encuentran en las almendras, las pasas, las nueces, entre otras, a través de los aceites vegetales, como el aceite de oliva, el de linaza, el de la chía. Tenemos también, o se lo puede obtener a través de la ingesta del omega 3 en sí. Por otro lado, tenemos los ácidos grasos no esenciales, que son aquellos que pueden ser sintetizados por el organismo a partir de otras moléculas. Por ejemplo, el ácido palmítico, como lo observamos aquí. Este es un ácido graso no esencial que lo puede sintetizar directamente en nuestro organismo o nuestro cuerpo. Ya. Ahora bien, existen dos grupos en los que los lípidos se van a poder clasificar, que son aquellos los que contienen ácidos grasos en su estructura, denominándose lípidos saponificables, y los que no contienen o no poseen ácidos grasos, que son los lípidos insaponificables. Centrándonos primeramente en los lípidos saponificables, los lípidos saponificables se van a dividir en simples y complejos. Estos lípidos saponificables se caracterizan, como ya lo dije, porque poseen ácidos grasos en su composición y pueden formar jabón mediante una reacción con una base, proceso conocido como saponificación. Entonces, los saponificables se subdividen en simples y complejos. Dentro de los simples tenemos los acilglicéridos, que son grasas y aceites vegetales, como lo encontramos aquí, que puede ser al aceite de oliva, y los céridos, que son ceras naturales, por ejemplo las ceras de abeja. Y tenemos los lípidos saponificables complejos, como los fosfolípidos y los glucolípidos, que son componentes estructurales de las membranas celulares. Ahora bien, pasamos al otro subgrupo, que es los insaponificables, que estos no van a poseer ácidos grasos y por lo tanto no pueden formar jabón, por lo que no existe el proceso de saponificación.
Entre los lípidos insaponificables destacan los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Los terpenos son precursores de vitaminas como la A, la E y la K. Mientras que los esteroides, vamos a ver que aquí se incluye el colesterol, que regula la fluidez de las membranas y es precursor a la actuación de hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno. Y por último tenemos las prostaglandinas, que actúan como mensajeros químicos regulando procesos fisiológicos como la presión arterial y la contracción muscular. En conclusión, los lípidos son biomoléculas indispensables para la vida, ya que con sus diversas funciones que van tanto desde lo energético como hasta el aislante térmico, regulan diversas funciones en nuestro organismo. A continuación se presentará una actividad interactiva para poner nuestro conocimiento en juegos y saber cuánto hemos entendido sobre esta intervención que he realizado. Todo lo que vamos a encontrar en este crucigrama es todo lo que hemos venido hablando sobre lípidos. Ya, la primera pregunta nos dice, ¿qué grupo de lípidos incluye el colesterol y a las hormonas sexuales? Recién lo que acabamos de hablar, que eran los esteroides. Siguiendo nos dice, ¿qué tipo de moléculas son insolubles en agua pero son solubles en disolventes orgánicos? Habíamos hablado que los lípidos son aquellas macromoléculas que se caracterizan por ser insolubles en agua, pero sí son solubles en disolventes orgánicos como el éter, el alcohol y el cloroformo. ¿Cómo se llama la propiedad que tienen los lípidos para repeler el agua? Hablábamos que la hidrofobicidad es la capacidad que tienen estos lípidos para repeler el agua y actuaban formando una especie de jaula que limitaba su movimiento. ¿Cuál es la principal función de reserva de los lípidos? Una de las funciones principales que habíamos hablado era la reserva energética, que nos decía que los lípidos guardaban la mayor parte de la energía a través de grasa, como el tejido adiposo. Nos dice, ¿cómo se llama el ácido graso que el cuerpo no puede producir y debe obtenerse a través de la dieta? Esto lo habíamos hablado en la clasificación, específicamente por su obtención, donde hablábamos de los esenciales y los no esenciales, donde el ácido linolénico se lo obtenía a través de la ingesta tanto de frutos secos, aceites vegetales o el consumo directo de la omega 3. ¿Qué tipo de enlace predomina en los ácidos grasos saturados? Recordemos que a diferencia de los ácidos grasos insaturados, los saturados en su estructura solo presentaban enlaces simples. Ay, se me fue una letra de más. Simples. Y ahora me falta una letra. Enlaces simples. Ay, se me va una letra. Perdón. Enlaces simples. Ahí acá me falta una letra. Simples. Perdón. Ahora sí. ¿Qué lípidos no contienen ácidos grasos en su composición? Era la última clasificación que habíamos visto. Que eran que los lípidos que contienen ácidos grasos en su composición eran los saponificables, mientras que los que no presentaban ácidos grasos en su composición eran los lípidos insaponificables.
Y la última pregunta nos dice, ¿qué sustancia actúa como aislante eléctrico en las neuronas? Esta era una de las funciones mielina. Esta era una de las funciones aparte que cumplían los lípidos, que formaban parte de la mielina, que actuaban como aislantes eléctricos, ya que permitían que los impulsos eléctricos que se daban a nivel de nuestro encéfalo se transmitan de manera más rápida. Esto ha sido por toda la intervención de mi grupo. Si quieren volver a mirar el video para resolver alguna duda que les haya quedado, obsérvenlo nuevamente. Cabe mencionar que también cada actividad que se iba realizando se encuentra en la descripción de este video para que puedan ingresar y puedan realizarlo ustedes mismos. Así que muchas gracias y denle like.